Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Cuando en estos tiempos se oye hablar de tasawuf, hay gente que se echa las manos en la cabeza, pues porque precisamente hay un grupito, a mí me gusta decir grupito, aunque sea un grupo extenso, de gente que se ha dedicado a hablar mal del tasawuf. No sabemos muy bien por qué, seguramente por algunos intereses políticos, materiales, que como en todo, pues entran para dominar a la gente, si no es a través de una falsa moralidad, es a través de una falsa concepción de la religión, que en este caso este es el caso. Bien, el tasawuf podemos decir que es algo que se ha formado al tiempo del profeta y que ha coexistido con el Islam, y ha sido Islam y es Islam desde el principio hasta hoy. Aunque hayan llegado ciertos grupos, ciertos países, ahora tampoco nos vamos a extender y tampoco merece la pena hablar de quién y de quiénes, porque yo creo que casi todos lo sabéis, que se han dedicado pues a echar broza sobre algo que es puro. Evidentemente todo lo que sea puro es un peligro para aquellos que no lo son, es decir, aquellos que quieren mezclar sus principios religiosos con los principios políticos y con la ganancia de bienes materiales de este bajo mundo. Y entonces vamos a ir a la fuente, es decir, la fuente de este grupo, del tasawuf, lo que se llama tasawuf, es una ciencia a la que el profeta ha aludido en varios hadices, y a la que el Corán, en la que el Corán define en muchas aleyas, y en la que hay decenas o centenas de hadices que tratan de ello y que lo avalan. Pero vamos a la historia. Es decir, el profeta hacía el salat como imán en Medina y daba una jutba, casi siempre daba una jutba, daba consejos, preguntaba por la mañana, preguntaba si alguien había tenido un sueño durante la noche, es decir, se entretenía con los creyentes y les daba enseñanza. Pero luego el profeta, cuando volvía a su casa, que él vivía en la mezquita, pues por las mañanas, a ciertas horas, después del Fajr y del Subh, hasta la salida del sol, y preferentemente entre el Magreb y el Isha, y a veces entre el Asr y el Magreb, daba una serie de charlas a poca gente. Es decir, el profeta hablaba a cada uno, según dice el hadith, según su capacidad de comprensión. Entonces no podía decir a todos las mismas palabras. De esto hay 3 testimonios de 3 compañeros importantísimos del profeta, como son Abu Huraira, Sidna Ali y Salman Farisi. Abu Huraira y Sidna Ali dijeron exactamente lo mismo, las mismas palabras. Dijeron: he aprendido 2 ciencias del profeta, una os la ha transmitido, la otra, si os la dijera, separaríais la cabeza de mi cuerpo. Bien, Salman habló lo mismo, pero de otra forma, diciendo: he aprendido 2 ciencias del profeta, una que os he transmitido y otra que, si os la contara, me diríais que Allah bendiga al asesino de Salman. Es decir, todo el mundo coincide en que Salman, Abu Huraira y Sidna Ali eran 3 grandes compañeros del profeta, que no podían hablar así por hablar y que no estaban hablando de nada negativo, sino de algo positivo, es decir, de una ciencia que el profeta no enseñó a todos ni tenía por qué hacerlo. Tenemos en el Corán la prueba de que Musa hubo de encontrar al Hadir para aprender esta ciencia. En la surata del Kahf, de la caverna, lo tenéis claro. Una persona a la que Allah alude como diciendo que es uno de aquellos a los que le hemos dado una ciencia que proviene de nos, que con el tiempo se ha dado por llamar el Hadir, porque este señor, donde ponía el pie, reverdecía la tierra, y se llama el verde. Y luego Sidna Musa aprendió evidentemente esta ciencia, aunque no tuvo la paciencia que el Hadir quería que tuviera. Bien,
Evidentemente esta ciencia no podía pasar desapercibida para el profeta, siendo el mejor y el más sabio de todos los seres humanos. ¿Era el profeta más sabio que Al-Jadir? Sí. ¿Era el profeta más sabio que Sayyidina Musa? Sí. Entonces, ¿cómo no va a poseer esta ciencia? El profeta habla de ella como refiriéndose a Ilmul Batin, es decir, la ciencia del interior. Hay un hadith que dice, hay dos ciencias, Ilmul Zahir e Ilmul Batin. En otro hadith dice, en el Islam hay dos ciencias organizadas. Una de ellas es una prueba para vosotros, es decir, la Sharia, todo lo que es prohibiciones, obligaciones, y otra de ellas se aprende por el corazón. Entonces, ahí está otra prueba fidedigna de que el profeta enseñaba dos ciencias, no solamente una. Y tenía las personas para quien enseñaba una ciencia y las personas a las que dedicaba la otra. Bien, esta ciencia se ha perdido, no se ha podido perder. ¿Cómo se va a perder una ciencia así? Son hadices, ¿no? Todo lo que hacía el profeta en la sunna, ¿sí o no? Entonces, ¿esta ciencia se ha podido perder? Evidentemente no. Evidentemente no. Esta ciencia del profeta se la enseñaba a sus compañeros más allegados en Meca, en Dar al-Arqam, en la casa de Arqam, y en Medina, en la mezquita, a un grupo de gente que, además de Abu Bakr, Umar y todos los compañeros que tenían más o menos una vida holgada, toda la gente que trabajando se reunía por las tardes después del Asar en la casa del profeta para recibir su enseñanza. Y entre ellos, entre este grupo de casi 50 personas, hay personas famosísimas en el mundo islámico, al que todo el mundo reconoce, a los que todos dicen que son excelentes transmisores de hadices. Vamos a decir algunos de ellos, como por ejemplo Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Huraira, el mismo. Abu Huraira probablemente sea el compañero que más hadices ha transmitido, e incluso el profeta le hizo extender su manto para que Abu Huraira jamás olvidara una palabra o un hecho del profeta. Es decir, Abu Huraira era una enciclopedia del hadith andante. Estaba Abdullah bin Mas'ud, que también es un gran transmisor de hadices. Estaba Bilal, el Muaddin, que todo el mundo conoce, Bilal, el Habashi. Estaba... esos quizás sean los 4 más importantes compañeros que estaban o los 5 más importantes compañeros que estaban en este grupo, pero también había más gente en este grupo que recibía ese mismo tipo de enseñanza al mismo nivel que los otros. Esta enseñanza tuvo sus escuelas, como el fiqh ha tenido sus escuelas, es decir, la Sharia tiene sus escuelas, el hadith tiene sus escuelas, el Corán, para recitar el Corán, tiene sus escuelas y sus maestros, y evidentemente pues esto no se iba a quedar sin maestros, sin escuelas y sin maestros. Es una ciencia que con el tiempo se ha venido a llamar sufismo, pero que en el principio no tenía nombre, es decir, era Ilmul Batin, como el profeta la llamó, se llamó Tasawuf y luego se volvió a llamar sufismo probablemente con relación a Ahlus Sufa, los compañeros del banco, la gente que estamos hablando, y probablemente con relación al vestido de lana que vestía esta gente, que la lana se dice sufa en árabe. Al principio esta gente hacían sus invocaciones en las mezquitas. Cuando los gobiernos empezaron a corromper y los ulama, los sabios, se dedicaron a complacer a los reyes, ellos, como eran puros y no se arrimaban a los reyes para recibir favores, empezaron a tener problemas, porque para los sabios del exterior, para su reputación, eran un peligro, ya que la mayoría de sus dichos contradecían lo que ellos venían a decir, ya que ellos lo decían, los sabios del exterior lo decían para complacer a los poderosos. Entonces, evidentemente, ellos no podían hablar con seriedad y con sabiduría, siendo el fin último el complacer al rey, o el complacer al emir, o el complacer al sultán. En la época de Hassan Basri, Thawban, Sufyan Thauri,
en toda esta época los sufís hacían sus invocaciones en las mezquitas. En las mezquitas hacían de todo, prácticamente, todos los ritos. De esto los hadices afloran, los hadices abundan. No solamente hay un hadiz o dos, no, que a lo mejor alguno puede decir, pues han cogido 2 hadices y han montado todo esto. No, es que hay centenas de hadices y es que hay decenas de leyes del Corán que hablan de esta ciencia. Y sin ir más lejos, estamos hablando en la Surat al-Waqiah de 3 grupos, no hay 2 grupos, hay la gente de la izquierda, la gente de la derecha y los aproximados. Son 3 grupos. Entonces, evidentemente, un grupo es el de los condenados, ese no cuenta, pero está el grupo de la gente del paraíso y de la gente de los aproximados. Es decir, hay 2 ciencias y 2 grupos. En consecuencia, o sea, está clarísimo. En la misma surat hay otra ley que dice, juro por el ocaso de los astros, que estos son las aleyas de un libro oculto, cuidado, Maknun, oculto, que solamente tocan los purificados. Vamos a ver, ¿un libro oculto se puede tocar? No, un libro oculto no se toca, es decir, tocar es una manera de decir que es un libro, el Corán tiene sentidos ocultos que solamente conocen los que se purifican en su interior y su alma se vuelve mutmainna, que es aceptada por Allah y aceptable. Preguntad a la gente del recuerdo si vosotros no sabéis. Estas son las gentes del recuerdo. Hay 2 aleyas que hablan de esto. Aquellos a los que del recuerdo de su Señor no les aparta ni el negocio ni los intereses. El Corán no dice exactamente eso, pero el significado es ese. Entonces, gente que invoca a Allah sobre sus costados, sentados, de pie, etcétera, no está recitando ni mucho menos las posiciones de la plegaria, que nadie se confunda, sino que está diciendo gente que invoca a su Señor mañana y tarde, también, dice el Corán. No está hablando de los 5 momentos de la plegaria, hay que ser muy justos cuando hablamos de esto, y las aleyas afloran, es decir, hablando de gente que tiene el haq, muy pocos reflexionan. Esa es la gente que reflexiona, porque reflexionar no solamente darle cavilar con la cabeza, sino comprender la realidad de las cosas. Por otro lado, me puedo referir a varios hadices que hablan de esto. Uno muy llamativo que habla de esto, dice que a la derecha del misericordioso y sus 2 manos son diestras, habrá gentes cuyo estatus sea envidiado por los profetas, por los mártires y por los salijín, y son gentes que se habrán dedicado a escoger las mejores invocaciones, lo mismo que un goloso escoge los mejores dátiles. Fijaos lo que habla Allah de esta gente. Las asambleas del Dhikr, son muy conocidos los hadices de las asambleas del Dhikr, en la que los ángeles buscan las asambleas del Dhikr, cuando encuentran una, bajan, descienden y se quedan con ellas, llevando testimonio a Allah de lo que dice esta gente, hasta que Allah dice: los he perdonado. El profeta también, hay un hadiz en el que entran en una habitación y el profeta dice: es que hay algún extranjero entre vosotros. Los que están allí dicen que no, cierran la puerta y comienzan a decir la ilaha illallah con las manos levantadas durante 1 hora. Y entonces, una vez que terminan, el profeta dice: Allah os ha perdonado. Pero vamos a ver, yo no entiendo cómo puede haber gente que niegue estas cosas. O sea, esta gente lo niega porque se vale de la ignorancia de la gente que no ha estudiado, porque ellos se dedican a dar a la gente pequeños catecismos para que estudien lo que ellos quieren, pero prácticamente nadie estudia el Islam hoy por hoy, porque ellos van con los testigos de Jehová. Yo les llamo los testigos de Jehová del Islam, porque es que actúan exactamente igual, van de casa en casa o hacen el reclamo de la mezquita, les dan libritos para decir a la gente: esto es el Islam, un catecismo que prácticamente le falta la cruz, pero que bueno,
le falta la cruz y a lo mejor no tan le falta, porque si hablamos de los 3 tauhid que pregona esta gente, estamos hablando de una trinidad. Eso yo ya lo he escrito en varias ocasiones, de que no se puede decir que hay tauhid a la budilla, tauhid a la ulujía y tauhid asma wa sifat. No, eso es mentira. El tauhid es uno. Allah es uno, con sus nombres, con su deidad, con su señoraidad y con sus nombres y atributos. Es uno. Es como si estuviéramos diciendo, es como dicen los cristianos, queremos un solo Dios, pero Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y ustedes dicen, no, queremos un solo Dios, Señor, Dios, Señor, y que se manifiesta con sus nombres. No puede ser, es una trinidad. O sea, Allah no deja en ningún momento y en ninguna situación de ser Señor, de ser Dios y de manifestarse con sus nombres. No son actos separados. Son aspectos por los que nosotros nos invita a conocerle. Por eso hay un hadith que, claro, esta gente se ha dedicado a decir que es inventado, porque cómo no, o sea, no les conviene, que dice, yo era un tesoro oculto, quise ser conocido, un hadith qudsi en el que Allah habla en primera persona, dice, yo era un tesoro oculto, quise ser conocido y por ello creé la creación. Otro hadith que a ellos tampoco les conviene es el hadith de Muhammad, en el que se dice que fue la primera creación de Allah y que fue creado con una luz de Allah. ¿Cómo Allah va a crear? ¿Con qué material si no había nada? Es que es de lógica pura, ¿no? Luego, otro hadith que no admiten es el corazón del mumin es mejor que el Kaaba. ¿Por qué no? Pues es inventado, mire usted, pues mire, este hadith lleva 12, 13 siglos dando la vuelta a toda la umma y nadie ha dicho que es inventado, son ustedes. Otro hadith que dice que ni los cielos ni la tierra pueden contenerme, pero el corazón del mumin puede contenerme. Claro, esto es una cosa que sobrepasa la razón. Es un hadith qudsi, como yo os digo, ha existido, existe durante miles de años, durante 14 siglos, y esta gente viene ahora porque sí, porque no les interesa, dicen que se ha inventado, y claro, como ellos tienen mezquitas lujosas, como tienen apariencia, como tienen glamour, pues la gente les sigue. Y si esto es el Islam, pues yo sinceramente no comparto ese tipo de Islam, ni mucho menos, y no animo a nadie que lo compartáis, porque el Islam es algo mucho más serio. No son cuatro paredes llenas de mármol con mucho dinero dentro y con mucha parafernalia y con mucha gente que se viste de tal manera y habla de tal manera que se hace pasar por sabio. Lo único que está queriendo hacer es tener un ejército de personas a las que dominar, y además de una manera fácil. Bien, no que hubiera querido hablar mal de esto, pero mal de esta gente, pero es que hay que hacerlo porque hay que poner a las personas con los pies en la tierra. Los musulmanes tienen que comprender que el Islam es algo muy grande y que esta gente lo quiere reducir prácticamente a cenizas, a un libro de leyes, a 4 prohibiciones, a 4 obligaciones y se acabó. No, el Islam es un océano sin orillas. Su profundidad es abismal. Los tesoros que guarda en su seno son increíbles, son maravillosos, y la persona que pueda acceder a ellos, que diga alhamdulillah. Y si alguien no tiene esa fuerza, ese anhelo interior, pues que no se pida, o sea, que pida excusas a sí mismo, o sea, que se diga a sí mismo por qué, que se pida explicaciones a sí mismo, pero que no se la pida a los demás. Si una persona trabaja y la otra no, pues la persona que no trabaja evidentemente no puede obtener recompensa. Es así. Las leyes de este mundo son así, las leyes de la religión también son así. Hay que trabajar para obtener una recompensa. Y es así, y bueno, pues trabajar tampoco es tan malo si uno se pone a ello. En fin, bueno, por falta de tiempo no pudiera extenderme más, pero por falta de tiempo yo creo que ya con esto podemos terminar por hoy este asunto del tasawuf.
que probablemente no volvamos a él, nada más que una vez, que sea cuando demos el broche a toda esta serie de vídeos que hemos llamado Caminando por el Universo, porque queremos explicar el Islam un poco más desde arriba de lo que se explica comúnmente, y esperamos que por lo menos, si no hemos podido llegar a nuestro objetivo, pues que hayamos cumplido parte de él. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.